Mañana, hermanos, celebramos 204 años de nuestra independencia. Es 204 años de libertad en la gracia del Señor, que nuestro país es libre, independiente, desde aquel 28 de julio del año 1821. Es un país tan rico, tan bendecido, tenemos tantas cosas, pero a veces no sabemos o no somos agradecidos con todo lo que tenemos, de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero tendremos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo llegamos a estas fechas? Podríamos decir que llegamos con mucha incertidumbre, ¿cierto? En cuanto a qué pasará en las próximas elecciones. Tenemos 46 partidos políticos, o creo un poco más, menos, candidatos que todavía no sabemos quiénes van a ser. Estamos con preocupaciones ante el aumento de la delincuencia, la corrupción que se observa en todas las esferas del gobierno y también fuera de ellas, como también, ¿no? Cuando vamos a los mercados, ¿qué ocurre? Vemos que la casera por ahí nos agarra, nos hace una jugada, una movidita en la balanza y ya nos está dando menos peso, ¿no? Y nos dice ya 1 kilo, cuando en realidad nos ha dado 900 gramos, y eso por querer ganar un poquito más, por querer hacerse la del vivo, no la del criollo, supuestamente aquí en Lima. Todas estas cosas, hermanos, se van juntando a las cosas que nosotros pasamos día a día dentro del hogar, porque todos tenemos problemas, inconvenientes dentro del hogar. En el trabajo, todo es color de rosa, por ahí también puede haber ciertas diferencias. Algunos que van al colegio, los padres que tienen a sus hijos todavía en el colegio, la preocupación en cuanto a las tareas, presentaron que algunos creo que ya están de vacaciones, otros que están en la universidad, y los afanes del día a día siguen aumentando, y el hombre trata de buscar descanso para su alma, trata de conseguir descanso a su mente, en no pensar en los problemas que están afrontando, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Vámonos de vacaciones. Salgamos de todo este afán o de todo este tráfico, todos los problemas que tenemos acá en Lima, y vámonos lejos. Y se van por 2, 3 días. En estas fechas muchos han terminado viajando, pero está bien, te vas 2, 3 días, pero los problemas se van, los afanes se van, las preocupaciones se van, en una supuesta paz que podemos encontrar en aquello, pero al final no encontramos un verdadero descanso y paz para nuestra vida. El deseo de estar seguros, de encontrar paz ante las distintas cosas que uno puede atravesar, nos puede llevar, hermanos, a descansar en medios para poder evitar la tristeza, para poder evitar las preocupaciones. Y cuando las personas pasan por estas cosas, hermanos, tratan de buscar un escape y un refugio. Muchas personas que no conocen del Señor buscan refugio ¿en dónde? En el alcohol, buscan refugio en las drogas, buscan refugio incluso en el sexo. Otros incluso buscan refugio en el deporte. Otros en otras cosas, tratando de encontrar o de distraerse, de salir de ese momento en el cual se encuentran, de los afanes y los problemas. Algunos terminan aferrándose más al trabajo, más al dinero, pensando que mientras más tenga, va a estar bien, va a estar en paz. Pero cuando se acaba, cuando hay una enfermedad y todo el dinero terminamos gastándolo ahí, nuevamente empiezan las preocupaciones, y la supuesta paz que habíamos encontrado al final simplemente lo perdimos. Otros piensan que la paz que tanto buscan la podrán encontrar en las distintas religiones. Hoy en día está de moda el yoga, de poder meditar, de poder encontrar una paz interior en la cual tú te puedas conectar contigo mismo y de esa manera tú puedas estar en equilibrio, todavía te dicen, con la naturaleza. Que puedas encontrar en medio de esa meditación profunda esa paz para que te ayude a poder afrontar las cosas.
Estas personas que buscan también esa paz en las distintas religiones, creyendo que si siguen las distintas normas que los hombres cargan y les dan y les imponen, ellos estarán bien. Pero cuando la realidad solo encuentran una paz pasajera, porque es una paz humana, es una paz que está basado en obras, que al final no pueden encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando llega el momento crítico, estas personas no saben qué hacer. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo podemos encontrar la paz que tanto se busca? ¿Cómo podemos encontrar descanso a nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el alivio que tanto necesitamos para nuestras vidas? Y la respuesta se encuentra en la palabra de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 11, de los versículos del 28 al 30, y escuchemos el llamado del Señor, el llamado de la gracia de Dios, como un mensaje a la nación de parte del Señor hacia nosotros, diciéndonos que la paz que tanto necesitamos, que tanto buscamos, la solución a nuestros problemas se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Y el título de nuestro sermón en esta mañana es: vengan a mí todos los cansados. Mateo capítulo 11, de los versículos del 28 al 30, por favor. Nos dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta mañana nos acercamos nuevamente ante ese trono de la gracia. Señor, queremos que tú nos ayudes a mirar como debemos de mirar. Queremos mirar como tú. Queremos escuchar, Señor, como tú. Queremos hablar como tú, Señor. Queremos caminar como tú lo has hecho. Señor, háblanos por medio de tu palabra e instrúyenos, ministranos, oriéntanos, Señor, y a la vez también aliéntanos en medio, Señor, de las distintas situaciones en las cuales podríamos estar atravesando alguno de nosotros, Señor. Y, Señor, háblanos. Y también, Señor, te pedimos que esta palabra pueda también seguir cayendo en buena tierra y dando fruto al 100%, y no solamente para nosotros, sino también para todo nuestro país, que tanto necesita, Señor, encontrar esa paz, esa solución, Señor, que se encuentra solamente en ti y nada más que en ti. En Cristo Jesús, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el Señor nos hace una invitación, la invitación del Señor Jesús. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, los judíos, hermanos, buscaban descansar de sus penas cumpliendo las tradiciones que sus líderes religiosos les habían impuesto. Claro que esto no ocurría, ¿no? Mientras más ellos trataban de poder cumplir las tradiciones, los ritos, terminaban cargándose. Era todo lo contrario, producto de las cargas que los líderes les habían puesto. Ellos se sentían cada día más miserables porque eran incapaces de poder lograrlo. Nadie podía cumplir con la ley y por ende el pecado había hecho que las personas estén alejadas de Dios, porque el hombre no puede cumplir con los estándares de la ley. Nadie ha podido cumplirlo, solamente una sola persona ha sido nuestro Señor Jesucristo, y producto de lo que Él ha cumplido es que nosotros ahora ya no estamos sometidos a la ley, pero en Cristo podemos cumplirla. Pero el hombre de por sí solo no puede. Pablo va a decir que más bien la ley tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Mostrarme que soy un pecador necesitado de un Salvador, porque no puedo salvarme por mí mismo. Estas personas estaban cargadas no solamente del pecado, sino también de la culpa, el resentimiento, el orgullo. No había forma de encontrar la paz, no había forma de encontrar gozo, no había forma de encontrar esperanza. Y hoy en nuestros días, hermanos, no es muy lejano a esto, ya que muchas personas buscan acercarse a Dios a través de tantas cosas. Tratan de hacer obras, hacen peregrinajes, prometen al Señor distintas cosas, pero al final terminan no cumpliendo y terminan cargándose con más cosas y más y más.
Estas personas que tratan de ganarse el favor de Dios pero no pueden. Otras tratan de encontrarse con su yo personal y encontrar un equilibrio que les brinde algo de paz en medio de sus vidas ajetreadas, cargadas, alejadas de Dios. Pero ante este terrible alejamiento que existe entre el hombre y Dios, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, hará una invitación. Y no solamente es una invitación, hermanos, porque nos dice ahí cuando leemos el versículo 28, vengan. Esta palabra, hermanos, algunos dirían, bueno, suena una invitación, ¿no? Es una invitación, pero a la vez también es un mandato. Esta palabra es un imperativo que se encuentra en tiempo presente. No nos dice, nos manda el Señor acá, nos manda y nos dice, vengan a mí. No nos pide que vengamos mañana, ni pasado mañana, ni en algún momento en el futuro cuando tengamos tiempo y digamos, oh sí, creo que puedo acercarme ahora a ti. No, es un mandato que tienen que hacer. El Señor dice, vengan hoy, dejen sus esfuerzos de autosuficiencia, vengan hoy, dejen sus pecados, dejen de estar alejados, dejen de buscar en otros lados la reconciliación con Dios, dejen de buscar la paz en otras cosas, dejen de buscar consuelo en otras cosas, dejen de buscar alivio para sus almas en otras cosas, dejen de estar afanados y preocupados como el mundo, dejen de estar viviendo sin un propósito. El llamado, el mandato es vengan. Pero ¿a quién tenemos que ir? Y el Señor mismo responde y nos dice, vengan a mí. Este mandato, hermanos, nos centra, nos ubica, nos muestra el camino, nos orienta, nos da la pauta, hermanos, nos da la respuesta ante tantas interrogantes de poder decir por dónde tengo que ir. Y el Señor dice, vengan a mí. Para poder ser obedientes, hermanos, al mandato del Señor de venir a Él, debemos de saber quién es aquel que nos llama. Aquel que nos llama es el Señor Jesús. Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, quien tiene la misma esencia del Padre y a la vez también del Espíritu Santo. Es el Mesías prometido. Desde el momento, hermanos, que el pecado entró al mundo, Dios prometió un Salvador. Allí en Génesis 3:15, que ese es el protoevangelio, el Señor dijo que vendría aquel que vencería a Satanás, que le pisaría la cabeza. Y a lo largo, hermanos, de todo el Antiguo Testamento se han dado profecías y profecías acerca de aquel que vendría a salvar a la humanidad, acerca de aquel que vendría a reconciliar al hombre con Dios, acerca de aquel que vendría a dar vida y vida en abundancia. El Señor Jesús en su ministerio, cuando Él vino, hermanos, ha cumplido más de 300 profecías que se dieron acerca de Él. Y aún faltan más profecías que el Señor seguirá cumpliendo cuando Él venga en su segunda venida. Él es el Salvador del mundo, que se entregó como un sacrificio perfecto al Padre, llevando en la cruz todos nuestros pecados, cargando con todo el castigo, con toda la ira que el hombre merecía por causa de haber pecado contra Dios, por causa de haber ofendido a Dios, por causa de haber sido rebelde con Dios y no darle la gloria que Él merece. Jesucristo cargó con todo ese peso que nosotros no podíamos llevar. Él cargó con toda la ley de Dios, con toda la demanda de santidad de Dios. Porque Dios es santo, 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 y el pecado no habita delante de su presencia. El único que pudo cumplir con toda esa demanda de santidad y con toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él en su sacrificio perfecto en la cruz pagó por nosotros.
Todo lo que el Padre demandaba, y por causa de su entrega voluntaria y su amor sin igual, hermanos, con que nos ha amado, el Señor sigue dando vida y vida en abundancia. Él da vida eterna, justificación, redención, reconciliación, salvación del día del juicio, que en su momento Él mismo juzgará a toda la humanidad, como vimos la semana pasada. Un día terrible, un día horroroso, pero para el creyente es un día de gozo, porque trae alivio para nuestras almas. Pero para el que no cree en el Señor, es un día de lloro, porque ahí será el juicio, donde serán lanzados allá al lago de fuego, al infierno, donde el Señor reprimirá su presencia, y ahí será el lloro y el crujir de dientes por siempre y para siempre. El Señor Jesús es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es nuestro mediador, Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro por excelencia. Él es el único camino al Padre, Él es el único que brinda la salvación. Él es el único, hermanos. Él tiene todo el poder para poder salvar, para poder sanar. Él tiene toda la potestad sobre todo lo creado. Él dijo: cálmate, tormenta, y la tormenta se calmó. Él dijo: fuera espíritu inmundo, y el espíritu tuvo que huir delante de su presencia. Él dijo y hizo, sanó, salvó, reconcilió. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda la autoridad allá arriba en los cielos y debajo en la tierra, porque Él es nuestro Señor. Y la Biblia dice que algún día todos se postrarán delante de sus pies y reconocerán que Él es el Señor. Él es el más deseado, Él es el más admirado, Él es el Señor digno de toda gloria, de todo honor. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando nuestra forma, la de creación, y caminó en medio de nosotros, sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido, y Él murió en la cruz cargando nuestros pecados, y Él venció a la muerte en la cruz y resucitó al tercer día, y por eso tenemos esperanza. Ascendió a los cielos y Él volverá otra vez por su iglesia. Hermanos, Él es el Señor. Este Señor es Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, quien nos manda, nos invita, quien nos dice: vengan a mí. El Señor Jesús, sabiendo que solo en Él podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que podemos encontrar la redención, el perdón de nuestros pecados, el camino a la salvación, ser libres en Él del pecado, de la ley que no podíamos cumplirla, este mandato que se nos brinda, que se nos da y nos dice: vengan a mí, no hace acepción de personas, hermanos. Porque mira el mismo texto, el versículo 28, dice el Señor en este mandato: vengan a mí todos. Nadie queda eludido. Nadie puede decir: oh no, esto no es para mí. Nadie queda excluido, porque todos lo necesitamos. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. El Señor manda, invita a que todos los que estén abatidos, cargados, cansados, estresados, afanados, sin esperanza, sin consuelo, sin solución, sin propósito, a los que se sienten no amados, a los que creen que no hacen nada bien, a los que piensan que siempre fallan y que no merecen el perdón, a los que nada les satisface, entre otras cosas más. El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. La palabra trabajados, hermanos, es una palabra muy interesante, porque es la palabra copiado. Esta palabra copiado significa exhibir gran esfuerzo hasta el punto de sudar y quedar bien agotado físicamente, cansarse hasta el punto de desmayarse. ¿Alguna vez has trabajado hasta ese punto?
donde te has esforzado demasiado y dices, ya no puedo más y te has desplomado. Este es copiado. El trabajo descrito por esta palabra, hermanos, lo dejaba a uno tan cansado que era como si la persona hubiera recibido una paliza, como si hubieran abollado a golpes y ya no podía con sus propias fuerzas levantarse. Además, esta palabra no solamente era una palabra para indicar una fatiga física, sino también emocional, que lleva a uno a desanimarse, a darse por vencido y decir, ya no hay solución, ya no hay esperanza, ya no hay nada para mi vida, como muchas personas piensan, como muchas personas que toman la mala decisión y la triste decisión de terminar acabando con su propia vida porque dicen, ya no hay esperanza. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a hacer esto con mis hijos? Como ya les he contado hace mucho tiempo, que había una persona que vivía allá donde nosotros vivíamos hace muchos años, en la Ensenada de Chillón, en Puente Piedra, que mi mamá había decidido ir a visitarla y en ese momento animó a una hermana. Con esa hermana dijeron, vamos a visitar allá nuevamente a tu vecina. Se le aflojó el estómago a mi mamá, ya decía, ya mejor no voy, pero al final terminaron yendo y cuando llegaron la encontraron sacando, de allá había tanques en aquel entonces, le estoy hablando de muchos años atrás, su tanque afuera donde había sacado su agua, y cuando llegaron ella se sorprendió y le dijo, hola, ¿qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Que se llama mi mamá. Y entonces, sí, ¿podemos pasar? Y ella agarró temblorosa, dijo, claro, pasen. Le predicaron el evangelio, ella se arrepintió, entregó su vida al Señor y luego ella les confesó que en ese momento ella había salido para sacar agua, preparar un refresco, echar racumín y tomar ella y darle a sus hijos y simplemente morir. Porque estaba cansada de vivir, porque no tenía esperanza, porque no tenía consuelo, porque no tenía a alguien en quien poder descansar. Y eso es lo que significa esta palabra copiado. Cuando has perdido totalmente todo, ya dices, ya no hay para nada esperanza, ya me he dado por vencido. Es alguien, hermanos, que está constantemente cansado y agotado físicamente, espiritualmente exhausto, desanimado y listo para tirar la toalla. Estas personas, hermanos, son aquellas que se han esforzado por adquirir descanso en sus fuerzas. Estas han trabajado duro para encontrar la paz que anhelaban en sus vidas, pero en vez de eso se habían afanado tanto, hermanos, que se sentían tan cansadas, frustradas, tratando de agradar a Dios en sus fuerzas, pero no podían. Ellos habían intentado cumplir con toda la ley. Ellos habían intentado en sus fuerzas poder obtener salvación. Ellos habían buscado en tantas cosas poder estar cerca de Dios, pero no lo habían conseguido, sino que estaban más lejos de Dios. Ellos habían hecho tantas cosas para poder satisfacer sus vidas, para poder calmar sus conciencias. Ellos habían buscado la paz en tantas cosas, pero simplemente no la habían encontrado. Ellos se habían esforzado en parecer que eran obedientes, pero se habían esforzado en parecer, hermanos, alguien que no eran, y terminaron frustrados, cansados, abatidos y simplemente terminaron desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no lo hacían en el medio correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Además de estar cansados, de haber tirado ya prácticamente la toalla, como dice el Señor, estaban cargados, que nos indica que en algún momento en el pasado habían depositado una carga tan grande sobre esta persona que ya no podía más. Los líderes religiosos en aquella época habían depositado tantas cargas sobre sus hombros para obtener salvación. Estaban tan cargados, sin fuerzas, cargaban sobre sus hombros tradiciones de hombres que Dios no les había dado. Ellos creían que haciendo las obras impuestas podían obtener salvación, el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios, que de esa manera ellos podían agradar a Dios, pero en vez de eso solo estaban cargados. Eran como las personas
personas que estaban cargando la falta de perdón. Eran las personas como que estaban cargando todo lo que sus padres también les habían impuesto y les habían dicho: tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ir por esto. Y a veces los hijos terminan tan cargados, cargando cargas que no son de ellos y responsabilidades que no son de ellos. Y todo eso termina cargándolos también y no encuentran esperanza porque no conocen al Señor. John MacArthur dice: mientras que cansado, trabajado, se refiere al agotamiento interno causado por la búsqueda de la verdad divina a través de la sabiduría humana, cargado sugiere las cargas externas causadas por los esfuerzos inútiles de la justicia por las obras. Estos hombres, como muchos hoy, hermanos, están agotados espiritualmente, están sin paz, están frustrados, no encuentran paz, no encuentran satisfacción, la buscan en el lugar incorrecto, en las cosas que este mundo nos ofrece, pero solamente son algo superficial, porque luego vuelven a lo mismo. Como les decía al inicio, me voy de vacaciones un par de días, encuentro la paz, me relajo, aunque no son tantas vacaciones, porque igual haces muchas cosas, pero luego vuelves a tu casa con los mismos problemas, con las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado esa paz, porque no hemos solucionado los problemas. Ya que el pecado, hermanos, el problema ahí del hombre es que el pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre. El hombre por sí mismo no puede solucionar este problema, porque todos los días sigue pecando, porque todos los días sigue fallando, porque todos los días sigue desobedeciendo a Dios, sigue alejado de Dios, y piensan que por hacer cosas buenas o buenas acciones, entonces podrán agradar a Dios. Algunos también podríamos caer, incluso nosotros, pensar que por venir a la iglesia estamos agradando a Dios, o por pensar porque oramos estamos agradando a Dios, o por pensar que leo mi Biblia estoy agradando a Dios, o por pensar que publico un versículo bíblico en las redes o por ahí lo comparto, estoy agradando a Dios, cuando en realidad es posible que mi corazón esté alejado realmente del Señor. A lo que el Señor Jesús, hermanos, brinda el mandato, brinda la invitación a todos los que están trabajados, afanados, cansados, cargados con todo tipo de carga, que ya no pueden más, que no saben qué hacer con sus vidas. El Señor manda y dice: vengan a mí, tengan fe en mí. Y como consecuencia, hermanos, de ser obedientes a su llamado, de venir a Él, de seguir su camino, como consecuencia de ser obedientes, se nos dice: Él nos dará descanso, quitará la pesada carga del pecado, nos dará descanso al arduo trabajo, nos dará refrigerio, paz con Dios, reconciliación, entrada directa al Padre, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo. Él nos dará el abrazo que tanto necesitamos, el perdón que tanto anhelamos, la misericordia que necesitamos y la gracia de saber que Dios nos ama con un amor sin igual. El mandato es, el llamado es para todos, porque solo Jesucristo puede hacer ese llamado para que vengamos a Él. Solo Él tiene el poder para dar el verdadero descanso a nuestras vidas, y eso es porque Él es Dios. Y la pregunta que surge para nosotros es: ¿estamos disfrutando de su descanso? Como cristianos, ¿estamos realmente disfrutando de ese descanso en el Señor? Porque es posible, hermanos, que nosotros hayamos dicho: sí, yo voy a venir a los pies, Señor, sí, yo quiero obedecerte y vengo a ti. Pero no es posible que no estemos disfrutando de ese descanso, hermanos. Porque realmente es posible también, como vamos a ver más adelante, simplemente vinimos y no hemos hecho absolutamente nada más de buscar o tratar de buscar más a nuestro Señor. Cuando nosotros vemos a nuestro país y vemos y decimos: oh no, el país necesita muchísimo,
La solución para nuestro país, hermanos, que anda trabajado, cansado, estresado, afanado, preocupado, quejándose vez tras vez tras vez, la única solución que se nos brinda y que se nos da en la palabra de Dios es venir a los pies de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y poder tomar su descanso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor hoy nos hace la invitación para venir a Él y poder descansar de todos nuestros afanes, de toda nuestra carga. ¿Qué me quiere decir? ¿Que ya no voy a ir al trabajo? No, no te digo eso. Porque todos igual vamos a tener que ir a trabajar. El detalle está en que cuando vayas a trabajar, las cosas van a ser distintas. Que cuando vayas al mercado las cosas van a ser distintas. Cuando vayas a estudiar las cosas van a ser distintas. ¿Por qué? Porque ahora tienes la paz que proviene de Él. Esa paz que el mundo no te puede quitar. El gozo que el mundo no te da y que tampoco te puede quitar porque proviene de Dios. Es algo divino, es algo sobrenatural y que las personas buscan y anhelan y que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar. ¿Qué estamos cargando en este tiempo, hermano? ¿Qué es la carga tan pesada que tienes en este tiempo? ¿Piensas que solo podrás llevar esa carga? ¿Esa carga te está dejando avanzar o simplemente te ha estancado? Estás tan cansado que ya no tienes fuerzas para poder avanzar y has dicho, ya lo dejo así nomás, ya que me da, ya tengo que seguir viviendo, así que tengo que vivir con aquella carga. Pero en realidad, hermanos, ¿cómo estamos en este día? ¿Crees que Dios quiere que estés de esa manera, hermanos? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo crees que podrás resistir en tus fuerzas? Y por eso el llamado es: ven a Cristo y encontrarás descanso a tu vida. Encontrarás paz en medio de la tormenta. Encontrarás perdón de pecados, reconciliación con el Padre. Encontrarás salvación. Encontrarás gozo. Encontrarás pronto auxilio en medio de las dificultades. Te darás cuenta que no estás solo. Te darás cuenta que ahora tienes esperanza. Encontrarás que en tus fuerzas fracasarás, pero que en Cristo siempre habrá nuevas fuerzas para poder avanzar. Encontrarás descanso a tu alma angustiada. Encontrarás vida y vida en abundancia. Encontrarás dirección a tu vida. Encontrarás que solo Jesucristo puede darle el sentido a tu vida. Encontrarás que solo Él te puede amar con un amor sin igual. Pero además de este mandato, hermanos, de este llamado, no es solo para un momento, sino como vimos al inicio, este mandato se encuentra en un tiempo presente, que nos dice que es algo constante, que es algo diario, que es todos los días que yo tengo que venir. ¿A quién? A Cristo. ¿Para qué? Para encontrar descanso. La pregunta que surge para nosotros es: si sé que tengo que venir a Cristo para encontrar descanso, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué más bien busco otras cosas en vez de buscar a la fuente? ¿Por qué no doblo mis rodillas y echo mi carga sobre el Señor? ¿Por qué no medito en su palabra y trato de buscar todas las otras soluciones en otras cosas y sigo afanado, estresado, confundido? Hermanos, solamente en Cristo es que podemos encontrar esa paz, el descanso que tanto necesitamos. Pero en segundo lugar, hermanos, el Señor también nos va a mostrar este camino que es de nuestro Señor. Leamos juntos, por favor, el versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos visto que hay un mandato. El primer mandato es: vengan a mí todos
Es un mandato general para que todos podamos encontrar en Cristo descanso. Pero no solo nos manda eso, hermanos. Si hemos venido a Cristo, ahora se nos manda otra cosa más. Se nos dice: tomen mi yugo sobre ustedes. Como es algo urgente que se tiene que hacer, hermanos, el mandato, a diferencia del vengan, que vengan, como les he dicho, se encuentra en un tiempo presente. Aquí, hermanos, este mandato está en un tiempo auristo. Este tiempo auristo, ¿qué nos indica cuando un imperativo se encuentra en tiempo auristo? Que se tiene que hacer en ese mismo momento. Que no hay que pensarlo, que no hay que meditarlo, que no hay que preguntarse si lo hago o no lo hago. No hay tiempo de eso. Simplemente hay que obedecer. El Señor no dijo: tomen mi asiento, tomen mi lecho, ni tomen mis vacaciones. El Señor mandó y dijo: tomen mi yugo. Ya no debemos, hermanos, cuando el Señor manda: tomen mi yugo, nos manda ya no vivir como antes vivíamos. Que ya no debemos de buscar los medios pasados en búsqueda de paz, de consuelo, de gozo, sino que ahora debemos de tomar el yugo del Señor, porque es lo mejor para nuestra vida. Por eso es el mandato urgente del Señor para nosotros: tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Pero qué es el yugo? El significado común de yugo, hermanos, es que era un instrumento de madera que se usa para unir dos animales. Si tú te vas a provincia, aunque ahora hay muchos tractores, ¿no? Antiguamente, ¿cómo era? Dos bueyes, un buey aquí, otro buey acá, y encima de la cabeza de esos bueyes se les colocaba el yugo. Y se colocaba el arado en la parte del yugo para que mientras van avanzando van jalando, ¿no? Es lo que van guiándolos a estos animales. Este yugo, hermanos, los judíos, cuando utilizaban la palabra yugo, lo usaban en un sentido figurado, para poder someterse a algo. Por mucho tiempo, hermanos, ellos trataron de someterse al yugo de la ley. Dijeron: vamos a someternos a la ley, vamos a vivir bajo la ley, vamos a cargar la ley. Pero simplemente fracasaron, ya que el peso era demasiado grande para que un ser humano lo pudiera llevar. Y así los hombres se han sometido también en este tiempo a muchas cosas. Ahora, ¿quién dirige la vida de algunos hombres? El trabajo, el dinero, el afán, entre otras cosas que el hombre está buscando y tratando que pueda dirigir, guiar su vida, que pueda orientar su vida, y ellos siguen cargando un yugo. Todo hombre, hermanos, aunque no lo quieran creer, carga un yugo. Es alguien a quien el hombre se ha terminado sometiendo, y es al final quien termina guiando su vida. En este tiempo, hermanos, estos hombres que no conocen del Señor se han sometido a muchas cosas, y una de ellas es el pecado. El pecado guía sus vidas. Ellos no pueden cumplir con la ley, ellos no pueden cumplir con todos los estándares de la santidad de Dios. Ellos tenían un yugo, una carga que no les permitía avanzar, sino que era de continua pesadez, que no podían. Por eso el Señor, al ver esto, nos manda: tomen mi yugo sobre ustedes, sométanse a mi autoridad, a mi guía. El yugo que el Señor nos manda tomar nos dice que es fácil, es un yugo que encaja bien, es un yugo que no es pesado, es un yugo que no nos maltrata, es un yugo que tiene una ligera carga. El Señor nos dice que es urgente que nosotros nos sometamos a su yugo, a su guía. Y además, hermanos, lo urgente que debemos de hacer, y por eso también se nos manda y dice: aprendan de mí. En otras palabras, camina conmigo. Nos dice: sean mis discípulos. No es una sugerencia el aprender del Señor, no es un comentario, no es algo que tú puedas cuestionar y decir: bueno, Señor, ya vine a ti, pero creo que tengo otros modelos mejores para poder aprender. Señor, creo que puedo obedecer este mandato sí, pero este mandato no, Señor. Creo que mejor puedo aprender de esta manera, porque tal vez tú de esta manera, Señor, no es tan práctico para mi vida. Yo me conozco a mí mismo.
Hermano, no hay punto para poder cuestionar. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, el Señor nos dice que al tomar su yugo estaremos conectados con el Maestro. Pero a pesar que estemos conectados con el Maestro, quien nos guía, nosotros podemos pensar que es suficiente estar así. Podemos ser rebeldes. Es por eso, hermanos, que cuando los hombres en el campo colocaban 2 bueyes, a veces cuando traían un buey joven, lo colocaban al lado de uno anciano. ¿Por qué? Para que el joven pudiera aprender del anciano. Porque el joven, ¿cómo es? Era rebelde. Él podía ir, tratar de irse por allá, pero el anciano lo va a ubicar. A veces nosotros somos así como ese joven. El Señor nos dice, ven por acá. ¿Y qué hacemos nosotros? Creo que mejor es por ahí. Y cuando eso, hermanos, cuando alguien tiene un yugo en la parte de acá y tú quieres irte para acá, lo único que estás haciendo es lastimándote. ¿Por qué crees que sufrimos ante las malas decisiones que nosotros tomamos? ¿Por qué crees que terminamos tan afanados y cargados con tantas cosas? Porque simplemente no somos obedientes al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar, debemos de aprender del Señor. Él es nuestro guía. Nosotros, hermanos, debemos de hacer, debemos de buscar, debemos de luchar, debemos de caminar, debemos de seguir aprendiendo del Maestro. De esa manera vamos a poder ser guiados por Él. Él nos llevará por donde nosotros debemos de andar. La carga sí no será pesada, sino que será ligera. Nuestras luchas las podremos llevar con Cristo. Dan Doriani, un comentarista, dice: la cura para una carga pesada no es tener ninguna carga, sino una carga ligera, la carga correcta. Jesús conoce la carga correcta. Él ofrece descanso, no invitándonos a no hacer nada, sino guiándonos hacia las actividades correctas. El llamado del Señor, hermanos, no es para que tú dices, ya soy cristiano, ya el Señor me ha salvado y ahora no tengo que hacer nada. No oro, no medito en las Escrituras, no quiero congregar, no quiero predicar, no quiero servir. ¿Pero por qué? Ya el Señor ya me salvó, que otros lo hagan, yo ya estoy bien con mi Señor. No, el Señor nos manda, hermanos, a tomar su yugo y aprender de Él, a asumir las actividades correctas que nosotros debemos de hacer, buscar y vivir, seguir aprendiendo de Él. Pero ¿cómo podemos aprender de Cristo, hermanos? Y tenemos que aprender a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que vivir la palabra del Señor. El Señor no nos ha dado su palabra para que nosotros, hermanos, simplemente digamos o lo abramos domingo tras domingo. No, el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros podamos conocerlo, saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea para nosotros, cuáles son sus promesas para nosotros, cuál es o qué es lo que Él me llama a hacer. Y a la vez también, hermanos, el Señor nos llama a nosotros a poder buscarlo en oración todos los días. El Señor nos dice, sométete a mí, camina conmigo, vive conmigo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y uno podría preguntarse, ¿vale la pena hacerlo? Claro que vale la pena, hermanos, porque es lo mejor que hay. Todo lo demás, lo único que va a producir en nosotros es afán, carga, descontento, vacío, angustia, dolor, preocupación. Pero solo Cristo puede dar descanso y un caminar ligero. Aunque eso, hermanos, no nos va a evitar los problemas. Vamos a tener problemas, vamos a pasar aflicciones,
pero estamos con el Señor, que nunca nos dejará, que nunca nos va a abandonar y que nunca nos va a desamparar. Vayamos por un momento, hermanos, al Salmo 55, 22. El Salmo 55, el versículo 22, que va de acuerdo a lo que el Señor decía. Dice la palabra del Señor: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. El Señor nos manda, y miren estos mandatos cómo han ido. Primero, es una invitación y a la vez es un mandato para ir todos los días. Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, que en mí encontrarán descanso. El segundo mandato que nos manda es: tomen mi yugo, sométanse a mí, vivan para mí, sean mis discípulos. El siguiente mandato que el Señor manda es: no solamente tomen, aprendan de mí. Voluntariamente sométanse, aprendan. ¿Y por qué tenemos que aprender? Y el Señor va a colocarse como ejemplo. Dice: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso, hermano, significa agradable, suave, gentil, amable, tranquilo. Es lo opuesto de los orgullosos y arrogantes escribas y fariseos y sus discípulos de ellos. El Señor Jesús tenía dominio propio. Él era amable, estaba tranquilo, era fuerte, pero gentil. Era fuerte, pero a la vez era servicial. El Señor Jesús nos guía con dulzura hacia sí mismo, hacia el camino correcto, pero para aprender de nuevo de Él, para verlo, hermanos, de nuevo tal como es, y para poder enamorarnos a través de su amor para con nosotros. Cuando caminamos mal, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Nos tira látigo? En realidad nos disciplina con amor, porque ahora somos sus hijos. El Señor sigue con los brazos abiertos a todo aquel que se acerca a Él. El Señor está dispuesto a poder perdonar a todo aquel que se acerca. Además de su mandato, es que aprendamos que también nosotros debemos de ser mansos. Y manso, hermano, tiene que ver también donde la malicia, la amargura o cualquier deseo de venganza ya no están en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora estamos aprendiendo del Señor. Surge otra pregunta para nosotros: ¿cómo vamos con la mansedumbre? ¿Qué tan mansos somos? Por ahí alguno podría decir: estoy casi llegando ahí, pero todavía no soy tanto, ¿no? Un comentarista dirá acerca de la mansedumbre: la única manera de definir verdaderamente la mansedumbre es en el contexto de las relaciones, ya que se refiere a cómo tratamos a los demás. Un espíritu afectuoso debe caracterizar nuestra relación tanto con los demás como con Dios. ¿Cómo van tus relaciones personales? ¿Cómo es tu hablar con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo es tu reaccionar con tus hijos? ¿Cómo reaccionas con la casera, allá en el micro, con tus amigos, con tus vecinos? ¿Cómo reaccionamos ante ellos? ¿Somos afectuosos? ¿O realmente somos de aquellos que dicen: el que me busca me encuentra? Y si alguien me encuentra, no sabe con quién se está topando. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? El Señor nos manda y nos dice: aprendan de mí, que soy manso. No nos dice aprenda del vecino,
No te dice aprende de tal personaje, ni de tal persona, ni de todo este movimiento que en este tiempo se mueve para poder decir que ahora la mujer tiene que empoderarse y entre otras cosas más. No te dice el Señor eso, te dice aprende de mí. ¿Y dónde tengo que aprender del Señor? Es en su palabra. Y es lo mismo que ocurre con el hombre. El hombre también tiene que ser afectuoso. Pero a mí no me han enseñado así, no me han criado así. Pero, ¿ahora de quién somos? De Cristo. Ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Y si somos de Cristo, entonces no puedo terminar excusándome con aquello de poder decir, así me han criado, así me formé, así viví, así soy yo. Porque eso es una vil mentira del diablo, hermanos. Tú ya no eres así, ahora eres de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que caminar con Cristo. Barclay, otro comentarista, dijo: nadie puede guiar a otros hasta que se domine a sí mismo. Nadie puede servir a otros hasta que se someta. Nadie puede controlar a otros hasta que aprenda a controlarse a sí mismo. Pero el hombre que se entrega completamente al control de Dios alcanzará esta mansedumbre que le permitirá heredar la tierra. ¿Cuánto nos falta ser mansos como nuestro Señor? Y esto también, hermanos, involucra, como hemos estado diciendo, a que nuestras autoridades también tengan que someterse al Señor. Ellos imponen cosas, ellos simplemente reaccionan ante ello. Pero cuánta mansedumbre les faltan de poder amar a Dios y a su prójimo. Y por eso es que nosotros tenemos que orar, es que nosotros tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor que ellos también vengan a su camino. También el Señor nos dice que es humilde, que representa la estimación adecuada que una persona tiene de sí misma en relación con Dios y con los demás. En este sentido, hermanos, Jesús vivió una vida humilde, dependiendo completamente del Padre, relacionándose apropiadamente con todos los que lo rodeaban. El Señor vino a servir y no a ser servido. El Señor se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo de su creación, a morir por nuestros pecados. Y el mandato es que también nosotros seamos como ¿quién? Como el Señor. Tenemos que ser mansos y humildes. Tenemos que someternos al Señor. Tenemos que someternos a nuestras autoridades. Tenemos que someternos, y ahí viene lo difícil, ¿no? ¿A quién le gusta someterse? Ahí viene el detalle. No. ¿Cómo que yo voy a someterme? Nadie puede estar por encima de mí. Ese es un pensamiento orgulloso. No es lo que dice el Señor. El Señor nos manda en Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros. Pero solamente lo vamos a poder conseguir, hermanos, cuando realmente nos sometamos a Dios y lo busquemos completamente a Él. Hermanos, nosotros hemos sido creados para estar con Dios. Es por eso que debemos de ser obedientes al mandato del Señor, de venir, de tomar su yugo, de aprender de Él. Lo que realmente encontramos, hermanos, es el tipo de vida que debemos de anhelar vivir todos los días. Él es nuestro Salvador. Él nos enseña cómo debemos de vivir. Él lleva nuestra carga, pero nos dice que nosotros debemos también de trabajar. El Señor nos ha mandado y nos ha dado una gran comisión para poder ir y predicar el Evangelio. Este Evangelio del llamado del Señor que nos sigue diciendo a todas las personas: vengan a mí, porque en mí encontrarán esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor sigue siendo paciente, sigue siendo tierno, Él es complaciente, Él es comprensivo, y cuando nosotros tropezamos, Él nos levanta. Cuando no podemos seguir adelante, Él nos carga y nos ayuda a poder seguir avanzando. Nosotros podemos descansar en el Señor. Y al final, si somos obedientes al Señor, hay una promesa de parte del Señor que vemos en tercer lugar. El versículo 29 y 30 nos dice: y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
y como consecuencia de ser obedientes en el Señor a sus mandatos, hallaremos, dice, descanso para nuestras almas. Este hallar descanso, hermanos, está en un tiempo futuro. ¿Qué nos quiere decir? Que mientras nosotros caminamos, vengamos al Señor, vamos a poder encontrar descanso, no solamente en esta tierra, sino también por toda la eternidad con nuestro Señor Jesús. Quizás nosotros, hermanos, no podamos apagar la ansiedad de otro día incierto. Tal vez por ahí estemos afanados, cargados, pero tenemos que comprender y entender que Dios tiene el control absoluto de todo. Tú y yo necesitamos un descanso que se prolongue más allá del presente. Necesitamos un descanso eterno en Cristo. Necesitamos saber que no podemos, hermanos, arruinarlo en el futuro y que en Cristo hemos podido encontrar nuestra salvación. Tenemos una paz con Dios que perdura. Necesitamos nosotros, hermanos, cada día más y más de Cristo. Y por eso el Señor Jesús, hermanos, no nos invita a un descanso en el que nosotros nos sentemos en una silla, sino al descanso de una vida con el propósito de ser sus discípulos. ¿Somos discípulos del Señor? Solo una hermana nomás creo que dice por acá. Todo aquel que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, automáticamente se convierte en discípulo del Cristo. El detalle está en que a veces no asumimos y no vivimos lo que somos. El Señor nos proporciona energía, nos da visión, propósito, nos da descanso, nos muestra que nuestra vida depende de Él, que solamente en Él podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir comprendiendo y entendiendo que el Señor nos dice: tomen mi yugo porque es suave, su carga es ligera. Muchos, hermanos, podríamos estar cansados y podríamos estar cargando una carga por ahí. Podría ser que todavía seguimos andando en el pecado. Podríamos estar afanados en las cosas cotidianas, afanados y preocupados por el trabajo, o tal vez dentro del matrimonio, problemas con el dinero, tal vez con la salud, con los hijos, la seguridad. Tal vez estás afanado y preocupado con decisiones difíciles. Tal vez por ahí estás luchando y dices: pero estoy solo. Tal vez por ahí estás diciendo: no veo esperanza de aquí más adelante. Pero el Señor Jesús nos dice y nos recalca: mi yugo es suave y ligera mi carga. No dice que la vida no será dura. Todavía hay una cruz que nosotros tenemos que llevar. Habrá pruebas. Jesús lo dijo, Él afirmó. Tenemos batallas que librar, dificultades que soportar, sufrimientos que vamos a pasar. Pero lo que encontramos en Cristo, hermanos, es que en Él podemos caminar con descanso, con paz, con gozo. Vayamos, hermanos, para ir terminando ya. Jeremías capítulo 6. El versículo 16. Vamos a ponernos de pie. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuál es ese camino? Es el Señor Jesús. Pero la respuesta del pueblo: pero dijeron, no andaremos en él. ¿Cuál será tu respuesta? ¿La misma del pueblo? ¿O seremos obedientes al mandato, al llamado del Señor? Vamos a orar. Señor, en esta mañana, una vez más estamos ante tu trono de la gracia. Señor, tú que lo escudriñas todo, que sabes lo que estamos pensando, lo que hay en nuestro corazón. Señor, sabes cómo ha sido la semana
para cada uno de nosotros, y no solamente la semana, los meses, los días. Algunos estamos afanados, cansados, cargados, extenuados, Señor. Algunos no vemos esperanza, no vemos futuro. Tal vez por ahí algunos han tirado la toalla y han dicho, ya simplemente quiero vivir, y ya no encuentran un consuelo ni esperanza. Señor, cuando miramos a nuestro país y vemos que la ola de corrupción va aumentando cada vez más, la delincuencia, donde vemos, Señor, que los abusos de poder se van manifestando, y donde el pueblo va pidiendo justicia, y donde los gobernantes no lo están haciendo, Señor. Hay muchísimos, Señor, que se han cargado no solamente con ellos, sino también con los afanes de la vida. Y hoy muchas personas también han perdido la esperanza de querer vivir. Y hay cuántos suicidios, Señor, en este tiempo por causa del pecado, la maldad del hombre, y por causa que no hay un propósito para ellos. Pero, Señor, al tú ver esto, sigues haciendo el llamado, el mandato: vengan a mí. Vengan a mí todos los días los que están trabajados y cansados, los que están desanimados, los que no tienen esperanza, los que no tienen consuelo, los que están cargando con semejante carga que ya no pueden continuar más. Vengan a mí y hallarán descanso. Señor, cuán importante es tu palabra en estos días. Señor, porque necesitamos de ese descanso. Los que hemos venido a ti, Señor, a veces olvidamos aquello de venir a ti todos los días, y también nos afanamos como el mundo, nos preocupamos en tantas cosas, nos estresamos en tantas cosas, pero olvidamos acudir a la fuente que eres tú, Señor, y que sigues llamándonos, mandándonos, Señor. Pero a veces somos desobedientes y no vamos a ti, sino que vamos y acudimos a otras cosas e intentamos hallar descanso en ellos, Señor. Perdónanos. Tu mandato también es, Señor, ante lo urgente de la necesidad, es tomar tu yugo, someternos a tu autoridad, caminar bajo tu dirección, Señor, y aprender de ti, Señor, aprender que tú eres manso y humilde de corazón. Señor, ayúdanos, enséñanos todos los días cómo debemos de caminar, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de relacionarnos, Señor, cómo debemos de mostrarnos, cómo debemos, Señor, de vivir el día a día. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que has mandado al Consolador para que nos enseñe cómo poder vivir y poder seguir aprendiendo cada día más y más de ti. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer, a ser obedientes a tu palabra. Y si por ahí, Señor, somos rebeldes, estamos reacios, Señor, sigue, Señor, perdonándonos, abrazándonos, y con esa ternura que siempre que te ha caracterizado, enseñarnos y mostrarnos el camino por donde debemos de caminar. Señor, en ti podemos hallar descanso. Ese descanso que tanto nuestra alma necesita, que allá cuando tú vuelvas, Señor, allá ya no habrá más tristeza, no más quebranto, ni más dolor, ni enfermedad. No habrá nada, Señor, porque tú enjuagarás toda lágrima y todo dolor se habrá ido. En ti podemos encontrar, porque tu carga, Señor, es ligera, Padre bueno. Tu yugo es fácil y ligera tu carga, en la cual podemos caminar, podemos someternos, podemos andar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir este llamado, este mandato que tú nos das a nosotros. Que podamos tomar decisiones prácticas, Señor, de poder someternos, de poder buscarte, de poder meditar en tu palabra, de poder escudriñarla, de poder vivirla, de poder ser obedientes y manifestar cuánto te amamos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, y que ese mensaje que nos has dado, Señor, también podamos transmitirlo a todas las personas que hoy en este tiempo están necesitando de ti. Señor, ten misericordia de las personas y ayúdanos, Señor, a nosotros, a tu iglesia, a cada uno en particular, a cumplir con la misión que nos has dado de predicar el Evangelio, de ser obedientes a tu palabra. Señor, permítenos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
de ese gozo que el mundo no nos puede quitar. Permítenos, Señor, reconocerte y entender que tú tienes el pleno control absoluto de nuestras vidas y que nos llamas a vivir para tu gloria. Muchas gracias, Señor, porque tú eres quien lleva nuestra carga, porque tú eres quien lleva todas nuestras pesares, nuestros afanes, y en ti, y solamente en ti, podemos encontrar descanso. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias por tu buena obra en nuestras vidas. Amén y amén.